Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Bienvenidos a otra transmisión de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Hoy tocaremos el tema del impacto social del jueceo y arbitraje deportivo, en donde trataremos de descubrir, entre otras cosas, qué tipo de impacto tiene el jueceo o arbitraje deportivo en el deporte, si el jueceo o arbitraje deportivo ha generado un cambio significativo y positivo en la actividad deportiva, si el jueceo o arbitraje deportivo representa un fuerte desafío dentro del mundo del deporte, el jueceo o arbitraje deportivo produce algún efecto en las personas, en las comunidades, incluso en las naciones. Si así es, ¿de qué tipo es este efecto que produce? El arbitraje deportivo tiene vinculación con tópicos sociales referentes a la equidad de género, a las cuestiones de discriminación por raza, a la violencia, el amaño de juegos o el intervencionismo nacional en el deporte, entre otras situaciones. Pues bien, eso trataremos de desentrañar en la plática que tendremos hoy, y para esto nos va a apoyar el maestro Jalil Ascari del Carmen Clemente, que ya ha estado con nosotros en emisiones pasadas y quien sin más preámbulo le doy la bienvenida y le doy uso de la palabra. Jalil, buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia que nos está viendo en Deporte UNA y en la página de Facebook, donde, bueno, hoy nos toca a platicar de este impacto social en relación al jueceo, al arbitraje, con muy buenos tópicos que obviamente tenemos que desarrollar y entender, pues el papel del árbitro, el papel del juez, ¿no? Que normalmente ahorita en la presentación vamos a desmenuzar un poquito más esta posición, pero es muy interesante porque, bueno, ¿qué tan importante es? ¿No? Creo que la gran palabra o en este mensaje es qué tan importante es este personaje para el deporte, qué impacto tiene, y eso es lo que vamos a estar dilucidando el día de hoy. Y pues muchas gracias nuevamente por la invitación, un gusto estar nuevamente aquí, disfrutando de casa, ¿no? De Deporte UNAM, y por supuesto muy agradecido. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿te parece bien? Empezamos, vamos a Adelante, adelante. Vamos a pasar con la presentación para todos nuestros amigos. Ahí estamos. Exactamente el impacto social del juez y el arbitraje deportivo. Pues quiero empezar con algo que en su momento ya habíamos abordado, que es, bueno, pues este perfil del juez, árbitro, referee, que bueno, que realmente para nosotros, o en el sentido amplio, pues el referee pues habla de los dos, ¿no? Si lo vemos desde el ámbito inglés o anglosajón, pues referee es el significado del juez o el árbitro, pero aquí sí le hacemos una distinción, ¿no? Al menos en Latinoamérica le hacemos una distinción al referee, porque al referee siempre lo ubicamos a este personaje que está en el box, siempre le decimos el referee, al que está en la lucha libre el referee, o a aquellos que están en un contacto, en deportes de contacto, ¿no? Pero el referee en un sentido amplio, pues es ambos, ¿no? El juez, el árbitro, pero al menos en nosotros está más en contacto con el ámbito de algún deporte en contacto, ¿no? El box, lucha libre, entre otros. Pero este perfil del juez, del árbitro, referee, pues hace referencia a lo que incluso ya habíamos mencionado anteriormente. Pues, ¿quién es o cómo son? Pues son gente que busca utilizar un tiempo provechoso dentro del ámbito del deporte. Muchos llegan por invitación para saber, oye, ¿no quieres empezar en esta carrera? Muchos fueron atletas, son exatletas, a lo mejor no quisieron estar dentro del ámbito del entrenador o como entrenadores, y se perfilan a conocer las reglas del juego, ¿no? A conocer las reglas de la competencia, se les va interesando en algunos casos porque es atractivo su preparación, y aparte porque les dicen te voy a pagar, ¿no? O sea, también va el impacto económico, y dicen, bueno, me parece bien, ¿no? Entonces toman una decisión, de manera gradual vas empezando a familiarizarte con la parte del jueceo o del arbitraje, y vas teniendo, y siempre digo, vas formándote otra carrera en tu vida, ¿no? Entonces, creo que esto es importante mencionar porque, bueno, muchas personas vamos a pensar en Arturo Vicio como árbitro de fútbol,
Él es abogado. Recordemos que él es abogado y aparte, pues por muchos años funcionó como árbitro de fútbol, ¿no? Entonces ahí tenemos un referente de que pueden tener una carrera, pueden tener un oficio, pueden dedicarse a cualquier otra cosa, pero aparte se dedican a esta otra carrera en su vida, ¿no? Entonces podemos estar manejando ambas o poder hacer varias, ¿no? ¿Qué pasa con un perfil de los árbitros? Pues el árbitro, pues depende mucho de su deporte, por ejemplo, en el fútbol, al que se le llame árbitros, están los de fútbol americano, está también de otro índole, pues también de acuerdo al deporte que se estén dedicando, ¿no? Eso es fundamental. El juez, pues siempre usamos juez siempre hago referencia que usamos, o como ven en pantalla, pues los compañeros jueces de natación, ¿no? Siempre los jueces, ¿no? ¿Quién es el juez árbitro? ¿Quién es el juez principal? ¿Cuántos jueces se apoyan? ¿No? Están los de atletismo, ¿no? Como que hacemos referencia a estos jueces en el ámbito individual, al deporte individual, ¿no? Casi siempre los enfocamos a este rubro. Y lo que ya habíamos dicho del referee, muy particular, pues a los deportes en contacto. En algunos casos, no quiere decir que sea una regla general, ¿no? Pero siempre como que en la mente lo relacionamos a este tipo de deportes, ¿no? Eso que quede claro, pero el término de referee es muy amplio y para el ámbito anglosajón siempre referee es todos, ¿no? Entonces no lo hacen la distinción, nosotros sí lo hacemos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y qué debe tener? Pues siempre una disposición de tiempo, ¿no? Disposición de tiempo, disponibilidad, eh, acorde también a sus horarios, a lo que se le agende, ¿no? Saber que si está en un ámbito de perteneciente y recordar que el juez o el árbitro, el referee, pertenece a una asociación, pertenece a una federación, es el que representa o a la empresa que lo contrate, ¿no? Debe de quedar bien claro porque muchos dicen, no, pues es que el referee o el árbitro pertenece a México, a Bricio, ¿no? No, si tú ves su gafete, decía referee FIFA. O sea, es el que va a estar eh, pegado a la norma, es el que va a hacer que se cumpla la norma deportiva, la del hecho deportivo que se esté llevando a cabo de manera eh, verificada por todos los elementos técnicos deportivos de la competición y es el que va a hacer cumplir la regla, punto, ¿no? Entonces hay que estar visualizando siempre que él va a estar acorde y a la protección del atleta, que eso no, nunca se nos debe de olvidar, va a procurar siempre su bienestar, nunca va a poner en peligro al atleta. Entonces, eso es lo que siempre va a estar verificando el juez, el árbitro, el referee, el cuidado de su salud, su integridad y que no se ponga en peligro. Entonces, todos estos elementos derivado también de su propia operación, de la asociación, de los valores que se tengan en cada uno de estos universales y en específico para la protección en el ámbito del deporte. Y hablamos del juego limpio, ¿no? El juego limpio que tiene que ver por la cuestión de el respeto a sí mismo, respeto a la norma, respeto al adversario. Y si conjuntamos estos tres, pues es lo que está siempre visualizando el referee, el árbitro, el juez, ¿no? Entonces, aquí, dentro de este esquema, para los que desean aprender lo que es este camino, pues hay que reunir muchos requisitos, hay que tener difusión, tiempo, ¿verdad? El estar acorde a un aprendizaje constante. Eso sin duda alguna es algo que es constante. Te sabrás 100% el reglamento, pero nadie te dice qué va a pasar en la competición. Entonces, esto es una constante y bueno, estar siempre atento a las circunstancias que están a tu alrededor. Eso es lo principal. Dentro de este punto, ¿qué está alrededor? Porque a veces creo que, no déjame decir, la comunidad que nos ve, nunca lo hemos visto desde este punto de vista del juez o el arbitraje alrededor de las ciencias, pero que es un factor fundamental en el momento de la investigación, es como meter ahí la palabra deporte que hay alrededor. Ahora lo vamos a hacer en este ejercicio con el juez o el árbitro, ¿en de qué ámbito? ¿Por qué tiene que ver la psicología? Jalil, ¿Qué le motivó? si me permites un momento más Sí, claro que sí. antes de que inicies esta otra parte de tu presentación, regresando un poquito a lo del perfil del juez o árbitro deportivo. Entonces, quiero entender que el juez o árbitro deportivo
tiene ciertas características. O sea, la persona que se dedica a esta actividad del juez y arbitraje deportivo tiene ciertas características que debe de tener, y me refiero con estas características a competencias que debe tener y a lo mejor, por lo que también comentabas, adquirir con la profesionalización, con el aprendizaje día a día, con la capacitación correspondiente profesional para poder desarrollar esa actividad, porque el perfil como tú lo manejaste, sí es muy específico, sí tiene ciertos caracteres que hay que tener para efectos de poder desarrollar esa actividad lo mejor posible, ¿no? Claro, aquí lo acabas de decir muy bien, es la profesionalización. Es cierto que por muchos años y a quien hemos aprendido, pues empezaron de alguna manera por experiencia, la parte empírica, ¿no? De, mira, tienes que hacer esto, fórmate, etcétera, ¿no? O con los más básicos, como empecé de cronometrista, ¿no? Agarrar tu cronómetro, sentarte, mojarte los pisitos, ¿verdad? Que es parte de esta experiencia, anotar los tiempos y entregar la papeleta, punto. Pero vas Claro. empezando en un modo. Cada deporte es distinto. Cada deporte tiene su manera de empezar. Hay que ver fútbol, si a lo mejor el cuarto árbitro es la manera en que está aprendiendo, ¿no? Los jueces que están, o los árbitros que están en el básquet, que es un deporte de manejas, y cuántos árbitros hay y cómo se van aprendiendo cada uno. Porque en la natación hay varios jueces, en esgrima, ¿no? ¿Qué tienes que aprender en el esgrima, ¿no? Por ejemplo, un compañero que está ahorita en esgrima, que tomó un curso, coincidíamos en que en mejor preparados estén los jueces, mejor se eleva el nivel de la competición, ¿no? Claro. Porque evitas errores, porque tratas de que se vaya bien la competencia sin tanto conflicto. Entonces, varios de estos elementos es que es un actor en un momento secundario siempre el árbitro, porque los actores principales son los atletas, eso que Por no se nos supuesto, debe de sí, olvidar, ellos son los actores principales, pero en un momento no puede ser protagonista, sino debe de cuidar el hecho deportivo, el cómo se lleva la competición, el cómo debe de aplicar la regla, a quién se la debe de aplicar, ¿no? Y con los factores accidentales que hay, que es el público, los padres de familia, ¿no? Los auxiliares, ¿no? O sea, cómo tratarlos en un momento dado en una competición con mucha gente, con poca gente, mediano, ¿no? De invitación o de una empresa, bueno, etcétera, ¿no? Pero claro. coincidimos en esto que hay una profesionalización. Sí, claro, o sea, de acuerdísimo. O sea, aquí la cuestión es de que precisamente debe de tener los caracteres que tú comentaste hace un momento, pero además debe de adquirir ciertas competencias, y esas competencias, aunque las pueda adquirir con la experiencia, ya ahora en nuestro tiempo debe de capacitarse para lograrlo, ¿no? Y llevar a buen término los eventos deportivos en donde participa. Sí, claro, yo creo que cuando vas empezando, desde que eres cronometrista, vas teniendo tus primeras capacitación, lo digo a título personal, y año tras año, pues yo me acuerdo que no he dejado de una capacitación, ¿no? Sin irme, ¿no? Sin una capacitación, sin aprender de los demás. Entonces, ¿qué modificaciones hay a la regla? Las últimas que tuvimos, bueno, antes de la pandemia 2020, fuimos un buen grupo, ¿no? A capacitarnos. Y bueno, pues ahora veremos si será en línea la capacitación, Claro. ¿no? Pero hoy las condiciones nos cambiaron, que Sí, mejor irnos de nuevo de viaje, ¿no? Pero todo esto es lo que bien dices, tiene que existir una capacitación, ya sea por tu asociación, ya sea por tu federación, que es lo idóneo. Siempre he dicho, las dos son importantísimas, de acuerdo al nivel que estés manejando, porque es cuando sabes que tu federación se está preocupando porque todo se lleve bien, porque todo se lleve acorde, que realmente está dando el aval porque quiere que mejoren las competiciones, porque sea más eficiente, eficaz, que no se tarde tanto, que se debe de tardar, que se lleven los protocolos del reglamento. Entonces, eso habla muy bien, ¿no? Entonces, esto es mejor, pero qué mejor ahora que las universidades, pues también ahora van a ser partícipes, como les he citado, todas cambios, ¿no? Donde hoy las universidades pues, también pueden hablar del tema, donde también se pueden sumar personas a una capacitación,
donde Claro. todo esto, como lo que estás llevando allá en la UNAM, pues es decir, vamos a hablar de, ahora como literalmente el programa, hablemos de De arbitraje, arbitraje, y esto es claro. lo interesante, de que la gente sepa en este contexto qué tiene que ver, ¿no? Hacia dónde se tiene que acercar, porque afortunadamente, pues sí hay chicos que han llegado, a mí me interesa cronometrar, perfecto, ¿no? O sea, a mí me interesa formar esta carrera, también quiero llegar a este rubro. Entonces, es también una manera de motivarlos a que esto es otra carrera dentro de su ámbito que vayan realizando, ¿no? Claro. No, y respecto a lo que comentabas, que no solamente es el aspecto meramente técnico del aprendizaje del profesor o arbitraje deportivo en cada una de las disciplinas, sino bajo los diferentes contextos, ciencias, como lo que vas a explicar a continuación. Sí, que ahorita vamos a adentrarnos acá y vamos a ver las relaciones, ¿no? Porque creo que aquí tanto el juez en el ámbito con el ámbito, decíamos, en la psicología, pues la psicología, como en este estudio de muchos dicen de la mente, de la conciencia, ¿no? El interés, los motivadores, ¿no? Sobre todo externos e internos, de por qué una persona llega a querer ser juez. Ese es uno de los principales, es como el atleta, ¿no? ¿Por qué quiere ser atleta, no? Ah, porque yo vi a fulanito de tal y me gustó cómo lo hizo y me gustó el deporte y me motiva a seguir, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí pues, es que es este motivador externo y algo interno es un ámbito de superación. Quiero aprender, quiero saber qué se hace, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría en ocasiones debe haber algo que te motive a llegar a este rubro. No llegas por casualidad, eso me queda claro. Hay una causa con la cual tú estás llegando a, al jueceo, que desde una invitación en que te dijeron, pues hay un factor económico y te puede interesar, pues, híjole, pues alguien decía, pues no está peleado con mi bolsillo, adelante, ¿no? Vámonos con ese motivador, es un motivador al final de cuentas en el que, bueno, lo vas bien preparando y con el paso del tiempo puede ser que ya no sea solamente el factor económico, que lo veas como una carrera adicional a toda tu formación de deporte, ya sea porque hayas sido un atleta, eres exatleta, entonces a lo mejor no te motiva a ser entrenador, pero entonces te gusta este rubro del jueceo o del arbitraje, perfecto. O sea, es buscar los motivos, ¿no? Yo creo que aquí también la parte de que la psicología puede abordar otros temas, pero también la sociología hay un factor importante. Alrededor de esto que llamamos sociología, el estudio de la sociedad, pues hay una micro y una macro sociedad. Y algo que decía muy importante desde el inicio, bueno, ¿qué está alrededor del juez? ¿No? Está su familia, están sus amigos, está este factor de comunidad deportiva, que es fundamental en su ámbito, en su sociedad, que a lo mejor de su familia pues, lo toman de que, bueno, se está yendo a sus competencias y ni siquiera se mete, ¿no? No pasa nada. Otro factor puede ser de que sí saben que trabajan entre semana y los fines de semana, ¿no? Que rara vez esto de las competencias, siempre decimos en el deporte, es un novio es muy celoso, ¿no? Te requiere los 365 días del año, pero aparte, pues dicen, oye, es que no que estás en casa, estás en tus competencias, ¿no? Y sí, bueno, en el ámbito, pues nos ha tocado ver parejas que se divorcian, ¿no? Y dicen, el alberca o yo, y pues alguien va a perder, ¿no? Y curen lo que cuando lo sigues viendo en la alberca, no perdió precisamente la alberca, ¿verdad? O la pista o la cancha, ¿no? ¿Por qué? Porque es la dedicación del deporte de casi 365 días del año. Hay que saber mediar, me queda claro, pero sí las exigencias del deporte te requiere, pues sabemos que la mayoría de competiciones son los fines de semana. ¿No? Eso, la mayoría de ocasiones, es muy raro que se vea entre semana, pero existe. O sea, no hay que olvidarnos que las competiciones, la mayoría parte son los fines de semana, y es una dedicación extra que realizas, ¿no? Está este impacto de saber que puede existir violencia, que puede existir factores que tiene que intervenir también el árbitro, conocer como el dopaje, es algo fundamental, es algo que tiene que conocer, ¿no? Cómo se lleva el proceso, porque obviamente
hay una autorización, tiene que prepararse, tiene que conocer de otros temas, del ámbito que interviene socialmente la comunidad del deporte, la violencia, el dopaje, ¿no? La cuestión de la discriminación que bien decías es en qué momento se trata de un acto discriminatorio, en qué momento hay tanto que hablamos de hoy que decías, por ejemplo, la intervención de la mujer en el ámbito del jueceo o del arbitraje, que es un temazo, porque bueno, hoy podemos decir cuántas mujeres hoy existen dentro del jueceo, del arbitraje, que hayan puesto, ¿no? Que sabemos que están ahí, ¿no? Yo sí hago un reconocimiento amplio y con queridísimo cariño a Rocío de la Fuente, que es un ícono dentro del deporte UNAM, dentro de que ha sido la que ha formado a muchos jueces en natación, y en su momento con gran apoyo de nuestro querido Raúl Porta, que en paz descanse, que motivaban mucho a una preparación de los jueces, ¿no? No quiere decir hoy que no existan, sino hoy me queda claro, por ejemplo, que una motivadora como presidenta de asociación está Angélica Larios de Esgrima, que motiva a que se preparen su comunidad deportiva, que sigan adelante, que se preparen de mejor manera en el jueceo. Entonces, esto es el gran motivante, pero saber de cuántas mujeres, yo creo que lo hemos visto de manera gradual, yo creo que hasta en el fútbol, ya que está la liga femenil, pues hemos visto mujeres que ya han intervenido en partidos donde está la rama varonil por completo y mujeres arbitrando como árbitros centrales, ¿no? Que padre, qué bueno que ya está esta situación. Y otros que, bueno, no nos ha tocado ver porque a lo mejor no están enfocadas en cámara, ¿no? No sabemos aún, ¿no? Sí sabemos que, por ejemplo, hay mucha participación en taekwondo en mujeres, que hay otras en deportes de artes marciales, pero a lo mejor nos falta enfocarnos a qué tantas mujeres traen en esta participación, ¿no? Y qué mejor que en un momento dado, pues la propia mujer pueda hablar sobre este tema en lo que a lo mejor le ha costado ocupar un lugar en ellos, ¿no? El trabajo que se ha venido por mucho tiempo en este ámbito, en la participación, ¿no? Pero es un mundo que forma parte de esta sociología, forma parte de saber de que hoy en día a mí un gran referente y se lo agradezco mucho a Rocío, pues me ha formado por este tiempo, sigo aprendiendo, hay cosas que se siguen aprendiendo, no se deja uno de aprender, pero qué mejor en una escuela y que viene pues por parte de Portunao, que viene por mucho tiempo con apoyo también de la Asociación de Natación del Distrito Federal. Entonces, hay elementos, ¿no? Y que hoy en día pues las capacitaciones se los debemos gracias al impulso de ella y de otros jueces a nivel nacional, ya internacionales, jueces FINA, en el caso de natación, eh, pero pero hoy podemos hablar de que hay un gran contexto y que podemos ya narrar, ¿no? Que podemos decir, hay mujeres en el juego y qué bueno que están ahí, porque deben de, pues tienen otro ojo clínico, ¿no? Para las Ah, competiciones. oye, Jalil, entonces aquí en esta relación que tiene el jueceo y el arbitraje deportivo con la parte de la sociología que refiere a esta relación que tiene este sujeto tan importante dentro del deporte, dentro de esta actividad o fenómeno social tan trascendente como ha sido el deporte, también entonces se vincula con las cuestiones de discriminación, no solamente de raza, sino también de género. Y entonces ya ha ido transformándose la idea del árbitro solamente Varonil, masculino, exactamente. ahora ya tener jueces y árbitros del género femenino y que son tan capaces o mejores en muchos de los casos que muchos del género masculino y que no porque por una tradición o por algo consuetudinario respecto de diversos deportes, no sé, como el box o como el propio fútbol, la asociación, en donde siempre se había desarrollado solamente por hombres, solamente se podía arbitrar por hombres o se podía juecear nada más por hombres. Y eso pues ya se ha ido transformando y que es algo que debe de entender el gremio y además
debe de aprenderlo, porque muchos se les dificulta el conceptuar ya a la mujer dentro del deporte, y me refiero al deporte en sus diferentes disciplinas, ¿no? Sí, yo creo que aquí, si recordamos realmente yo creo, por lo que he visto y no, imágenes de los Juegos Olímpicos, la mayoría eran hombres, ¿no? Yo creo que los que enfocaban en televisión o en su momento, pues la verdad era un cúmulo de hombres ya de edad, porque recordad que la mayoría eran jueces o árbitros ya de edad de arriba de 50, 60 años y todos con cabellito blanco, ¿no? La mayoría. Y yo creo que el siglo XXI eh, hizo que cayeran barreras, no realmente que cayeran muchas barreras, tanto a nivel internacional como nacional. Y creo que el gran ejemplo fue cuando Soraya gana esta medalla de oro en un deporte que decían de hombres, ¿no? Y que realmente representaba una fortaleza y otro cambio de mentalidad. Y hubo una transformación, ¿no? Yo creo que ahí en muchos deportes empezaron a cambiar este contexto, esta ideología, el ver que podían hacer otras cosas. Yo creo que también aquí los medios de comunicación tienen mucha influencia porque depende de lo que digan se hace, ¿no? Entonces yo creo que también el mensaje que debe de cambiar en esta cuestión de inclusión es tener mucho cuidado en cómo se digan las cosas, ¿no? Los medios pueden ayudarte, pueden destrozarte, ¿no? Y yo creo que aquí la parte mediática, la vista desde la comunicación, tiene que ser cuidado de saber decir qué bueno que hoy están participando, qué es esto, ¿no? Quitando la discriminación, la cuestión. No hay que tener los extremos, sabemos que caer en los extremos es malo, ¿no? En todos los ámbitos, pero es tener un lenguaje inclusivo, no discriminatorio, sin que suene a grosería, a ser peyorativo, ¿no? Al contrario, aquí es hablar de esta cuestión de la inclusión, ¿no? La cuestión de la discriminación, como hoy mencionabas, pues es evitar una discriminación por raza, una discriminación por religión, por preferencia sexual, por género, ¿no? Por edades, ¿no? Por etnia, ¿no? Entonces, no importa, o sea, si tengo una persona que conoce y que vamos a pensar, no sé, en los deportes autóctonos y tradicionales, ¿no? Y es una mujer la que está explicando, pues qué padre que me diga, ¿no? Porque yo desconozco a lo mejor el deporte, ¿no? Y ella conoce, pues cómo se lleva la carrera, no sé, de allá con los tarahumaras, por ejemplo, donde las mujeres corren con una ruedita, ¿no? Y van empujándolo con una vara, pues que me lo expliquen, ¿no? O sea, esto es la parte de inclusión, de saber que hay muchos factores que hoy se deben de integrar y que ellos y todas estas personas deben estar integradas en una sola preparación para que se pueda hablar y diversificar, ¿no? Ya concentrarse solamente, como decías, en un aspecto varonil, pues ya no, o sea, ya no va a ser eso, ¿no? Hay que comprender otros contextos, como dices, puede mejorar muchas veces el trabajo. Yo me sorprendo y lo digo con amplio cuando Rocío, con toda esta experiencia de natación, saca un problema, ¿no? Porque estás para resolverlo, ¿no? Y a veces Claro. uno no sabe ni por dónde, ¿no? O sea, ¿en qué me atoré o qué hago, no? Pero es un aprendizaje constante, lo que vuelvo a decir, y creo que eso es parte de este ámbito de la sociología que tenemos que atorar, que debemos aprender en este desarrollo, ¿no? Y que no resulta fácil, porque ahorita lo hablamos a nivel de la microsociología en el ámbito de tu entorno, ¿no? Pero ya en el macro, pues este referente internacional de hoy, cuántas mujeres a nivel internacional Claro. están en Juegos Olímpicos, tienen participaciones, están en un puesto directivo o están dirigiendo una cuestión. Y, y, en su momento, pues yo creo que hablábamos que al menos en México, pues hablamos de un 30% de mujeres que están en el deporte, ¿no? Todavía de es algo que se sigue trabajando, pero a nivel internacional sería otro contexto, ¿no? La importancia que tienen ellos y hablamos de otros ámbitos, ¿no? Entonces, ya para entrarle a la cuestión económica, hay que tú opinarías respecto de la relación del jueceo con este aspecto económico. Híjole, aquí el económico, pues no me dejaron muchos de los jueces ya veteranos, pues empezaron ganando 0 pesos, ¿no? Era el simple hecho de querer ser juez, ¿no? El que tenías la Amor oportunidad, al arte. amor al arte totalmente, ese es el verdadero amor al arte,
y que los que ya tuvimos la fortuna de a lo mejor que nos empezaran a pagar algo, y algo de hace tiempo, hace 20 años, 45 pesos una sesión, de 50 pesos, no sé, que muchos fue una evolución y que obviamente de acuerdo a tus funciones, claro, hay que debe tener esa situación. Yo creo que aquí en el ámbito eh, son dos situaciones, los que siguen amor al arte, que siguen aprendiendo este ámbito, pero también en saber de que, bueno, todo trabajo tiene que ser remunerado, ¿no? Entonces están estas, para nosotros que estamos en el derecho y que nosotros sabemos que esto es algún aspecto fundamental, pero pues es un apoyo, pues, que no se vea como de tu modus vivendi, porque no lo es, no es un amor al arte, es un gusto que lo haces, una oportunidad de apoyar a tu equipo, apoyar y sobre todo los que veníamos pensando, por ejemplo, en las competiciones, el que tienes una competencia. Me acuerdo, nuestro querido Raúl Porta, a lo mejor no te daba dinero, pero te iba por una torta y un refresco, pues yo feliz, ¿no? Y esas tortas salidas de la alberca que son deliciosas, en verdad que te dabas por bien pagado, ¿no? Pero en ocasiones el factor hoy económico es que sabemos que hablar de la economía en el deporte, pues hablas de una oferta, una demanda, de los servicios y bienes que se pueden producir en el deporte, que ya hoy hablar de la economía, hablas de la industria del deporte. Claro. Entonces, toda industria, y hoy pues sabemos que a lo mejor a nivel internacional, los jueces que van a juegos, la federación les apoya con algo, ¿no? No es un total, y a lo mejor la internacional te apoya con el hospedaje y la alimentación. Yo creo que aquí muchos de los que hemos visto esta parte, ni te vuelve rico, que quede claro, no es, te ayudan, o sea, es un apoyo, y como bien dice, lo hemos escuchado, yo lo he escuchado varias veces, pagas muchas veces tus cursos, tus capacitaciones, tus viajes, es un poco esta inversión. Yo me acuerdo de alguna vez una pregunta, es que ¿tú vives para el puesto? Sí, ¿no? Realmente es porque algo que te gusta, tú tomaste la decisión, nadie te obligó. Simplemente yo creo que en un futuro, bajo todo lo que se puede manejar, pueda existir ciertas condiciones de mejora para apoyar a los jueces en su ámbito, porque, bueno, los que sabemos que cobran pues, son el fútbol, ¿no? Sabemos que un partido, un fútbol primera división o Liga MX, no, bueno, sí se llevan su dinerito, ¿no? Que dicen, por eso me voy Claro. al fútbol, ¿no? Pero no sé, básquetbol, ahí estamos así de, más o menos, ¿no? Sí se juntó la vaquita para el árbitro, ¿no? Béisbol también son Béisbol, profesionales y llevan hoy, por ejemplo, la liga de fútbol profesional americano, ¿no? cano. Pero ya porque ya tiene el nombre de profesional, ya implica dinero. Pero los que la Sí. mayoría están en este ámbito del amateur, pues es lo que te puede dar en el ajuste de una federación, en lo que te puede dar la propia asociación. Entonces, esos son lo que implica la cuestión económica, ¿no? Y como Y dices, la dependerá, yo mayoría que creo también, estamos, ¿sabes qué, Jalil? ajá, A lo mejor también dependerá mucho de la liga, ¿no? El desarrollo de la liga, de un claro, deporte en particular, porque no podemos equiparar, por ejemplo, la Liga MX con la de fútbol americano que apenas está iniciando, y tampoco el desarrollo que sucede, por ejemplo, en otras fronteras como la NFL, la NBA, donde todo el desarrollo es pues ultranacional, ¿no? sí, totalmente, ¿no? Porque sí, si lo comparamos en los deportes que en México maneja profesionales, pues muchos de los que son profesionales aquí, pues en Estados Unidos o en Europa son otros deportes que ya son profesionales y cambian, ¿no? Yo le decía a un alumno que tenía de handball, imagínate, handball en Europa es profesional y aquí no, aquí apenas si juntas la liga, ¿no? Apenas si juntas el equipo, ¿no? Y decía, sí es cierto, ¿no? O sea, cambia un poco en los contextos de otros países donde ya son profesionales y aquí no lo son, ¿no? Totalmente. Entonces, eso también implica el aspecto económico y que también implica el cuánto te puedan dar, ¿no? Puede ser desde 120 pesos, 200, 500 pesos y bien te va, ¿no? Por una Claro. sesión, por el evento en sí, o sea, O varios cambia, partidos, o varios varios partidos. partidos, ¿no? Decir, bueno, pues En fútbol ya ves que hay árbitros que se avientan tres en un sábado y otros tres del domingo, y el sí, lunes a entrarle a su otra actividad. sí, y así se la lleva, y yo me acuerdo por experiencia,
nos ha tocado a veces 3 competencias en un día, ¿no? Y dividimos entre grupos y ya ajustamos y llegamos a la otra y nos vamos a la que sigue, ¿no? Porque somos el área que más vamos manejando, ¿no? Y hay un compromiso y se van cumpliendo y no pasa nada. Pero a veces nos Pero va a pasar así, ¿no? no, y además, bueno, esto hablamos en el común denominador del arbitraje amateur, pero en el profesional pues, se pueden vincular algunas cuestiones ahí por la cuestión económica, de problemas como el amaño de juegos, porque pues con el manejo de tanto dinero, se puede Sí, claro. involucrar el juez en este tipo de situaciones, ¿no? Claro, porque el responsable de marcar una falta, ¿se acuerdan cuando lo vimos como en la otra ocasión del no era penal? La mayoría vio que no era penal y lo marcó, ¿no? A lo mejor se pudo interpretar del que pues tuvo ahí algo que ver por el Juez comprado, juez árbitro comprado. comprado, ¿no? Y seguimos que no era penal después de 6 años, ¿no? Entonces está un poquito esa cuestión. Sí se presta, incluso yo creo que es un buen documento de mencionar que la parte de el COI ya manifestó, hay una relación ética sobre el amaño de juegos y todo lo que procede, las sanciones que hay, bastante interesante por todos aquellos que puedan estar involucrados, entrenadores, atletas, jueces. Esto es clarísimo dentro del ámbito de cómo se está interpretando y la importancia que el propio COI le metió a este documento para informar de que si hay irregularidades se debe de proceder, ¿no? En contra de las Claro. personas por la importancia que tiene. Y sí, el factor económico es ahí donde suena de que cuánto fue, ¿no? De ahí Sí. está el ámbito, ¿no? Y que hace muy vinculado con esto, con el derecho, ¿no? Con esta Sí, cuestión ya que de hablabas de reglamentos ahorita, dos, era lo que te iba a preguntar, ¿qué onda con el derecho? pues con el derecho decimos bien, gracias, porque pues un catálogo de derechos y obligaciones no existe, ¿no? Nuestras leyes, al ser generales, pues son muy abstractas en mucho sentido y habla de particulares de las organizaciones, ¿no? Nuestra Ley General de Cultura Física y Deporte, pues habla de qué tiene que hacer la federación, las asociaciones, ¿no? CONADE, que habla mucho de la capacitación, ¿no? Pero y yo creo que aquí más bien es cada federación y cada asociación implementar entonces su normatividad interna o un consejo de jueces, una comisión de jueces que diga su deber, ¿no? Sus obligaciones y sus derechos a cada uno de sus integrantes. Y es muy válido, ahí ni siquiera hay objeción alguna, al contrario, forma parte de esta normatividad, pero a nivel institucional, legal, formal, pues no existe, ¿no? Al menos no en una ley general de cultura física y deporte que nos atañe a todos los que estamos involucrados, pues no, pero de manera interna, dentro de una asociación o de una federación, sí puede proceder, ¿no? Sí puede una normatividad sacar de qué obligaciones tiene uno y qué obligaciones tiene el otro. Eh, por ejemplo, Federación Mexicana de Natación con su Comisión Nacional de Jueces, pues ya tiene implementado sus obligaciones, sus derechos, pues que tengas que estar acudiendo a capacitaciones, algo que decíamos hace ratito, Claro. ¿no? Acudir a las veces que se te pida. Entonces tenemos un cambio bastante interesante, ¿no? Dentro de esta cuestión de derecho, pero una más bien interna, ¿no? Sí. Y también, bueno, el aspecto de que el derecho también involucra no solamente las cuestiones estrictamente jurídicas, como pudiera ser lo que a lo mejor por el día a día se va dando en la cuestión de la contratación de los jueces y árbitros deportivos en el ámbito profesional, porque si bien sabemos que en la Ley Federal del Trabajo sí se contempla al deportista profesional, no sucede lo mismo con el juez o árbitro deportivo Así es. y que para la forma en cómo se contrata en las ligas, en las diferentes ligas, pues ahí más bien se da pues la cuestión de lo que se ha ido dando de manera consuetudinaria, Uh -huh. de lo que repetitivamente se va dando al día, para poder ir estableciendo ciertos derechos y obligaciones en ese ámbito, ¿no? Que aquí es bastante interesante porque casi es el compromiso que cada persona asume para ir al evento, ¿no? Si bien a lo mejor la ley del trabajo te dice que no necesariamente que firmes un contrato para la relación laboral, lo cierto que muchos de los compañeros jueces pues dicen, oye, tengo competencia, vas,
Ah, sí, claro, no hay problema. Y te voy a pagar tanto. Pero ya quedaron entre ellos de una manera verbal. Ya con eso, pues al final, pero se someten pues no tanto a una relación laboral, sino lo tratan de ver de otra manera, ¿no? Es de un apoyo que le estás llevando a la asociación o ¿cómo se llama? Al evento deportivo y en eso queda, ¿no? Y simplemente lo más importante, pues no hay como que esta obligatoriedad forzosa, ¿no? Porque si a lo mejor por alguna cuestión fortuita ya no puede acudir el juez, pues suple con otro, ¿no? Y sigue el Claro. evento, total, ahí sigue. Oye, pero también no solamente, como decía, no nada más la cuestión jurídica, sino también la cuestión del reglamento técnico, que eso también involucra parte del aspecto del derecho, ¿no? Sí, porque aquí tanto los anexos, la normatividad, tiene mucho que revisar el juez. La convocatoria, una simple convocatoria tiene que revisarse, ¿no? ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué tipo de reglamento? ¿Qué tipo de anexo? Y eso es un aspecto que cada juez en su preparación tiene que estar revisando, ¿no? Claro, Esto es un aspecto fundamental técnico deportivo claro. que no se puede pasar por alto y conocer su reglamento, ¿no? Que eso es un aspecto fundamental, el conocer siempre el reglamento. Oye, Jalil, y ya nos quedan 10 minutos para ir concluyendo con la parte de la ingeniería social y de la antropología. Te dejo para que tú concluyas y a ver si me das ahí un espacio de unos minutitos para hacerte unas preguntitas finales. Claro que sí, yo creo que aquí va a ser muy fácil ya estos dos temas, después de lo que ya hemos platicado el día de hoy, porque ya la parte de la ingeniería social, que es cómo esta rama o esta ciencia lo que trata de buscar es cómo se mejora lo que hoy tienes en la sociedad. Pues hay que ver que el juez hoy lo que decíamos de cómo es un factor fundamental para hacer cambios dentro del ámbito del deporte. Hoy tiene que, lo que decía hace ratito con un compañero Marco de Grima, que el jueceo te debe de ayudar a mejorar las competiciones. Aquí el jueceo es así. El jueceo es un elemento de cambio, es un elemento que te debe ayudar a innovar, a cambiar ciertas estrategias del propio deporte más dinámico. El deporte es dinámico por su propia naturaleza, entonces, ¿cómo lo haces que mejore atractivo y todos estos elementos, ¿no? Esto es lo que debe ser dentro de la figura del jueceo, sin perder su esencia, que quede claro, simplemente innovar o apoyarse. El fútbol lo hizo con el VAR a nivel ya internacional o con la cuestión tecnológica y no pierde su esencia el árbitro, ¿no? Simplemente se apoya para mejorar ciertas condiciones que no, otros deportes posiblemente con tecnología pueda ayudarse de esta mejora, ¿no? A que sea más atractivo, que tenga más seguidores, ¿no? Que la gente conozca de muchos deportes que hoy, con tantas federaciones, con 82 que hoy existen en México, pues, ¿cuántas conoces realmente, no? ¿Y por qué? Porque ahí es un factor de la propia federación, de la asociación y de un buen cuerpo que se haga conocer de tantas federaciones en México. Y la antropología yo creo que en este caso es cómo ha venido funcionando el juez antes, ahora y qué se espera del juez en un futuro. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque el estudio de la antropología es cómo se ha manejado dentro de la sociedad un personaje, una idea, el público. ¿Cómo era el juez, como decíamos antes, el de amor al arte, el que no le pagaba nada, el que apenas él pagaba todo, no el que ya eran personas mayores? Hoy ha cambiado totalmente a su eje, a que ha cambiado ciertas condiciones, ya hay un pago, ha cambiado su figura, ahora se trata de jueces jóvenes. Y bueno, ¿qué esperas para el juicio en un futuro? ¿No? ¿Qué es lo que estás visualizando hacia ese futuro desde la investigación, desde la ciencia, hacia dónde va totalmente estos parámetros? Y aquí a lo mejor, porque mencionamos estas ciencias, a lo mejor faltaría otros elementos médicas, etcétera, pero creo que esto para nuestro impacto social es fundamental que conozcamos esto, ¿no? Y para concluir, para ya esta presentación y ya seguir con las preguntas y cerrar, pues recordar que pues, derivado de esta situación de que nos ha tocado vivir del COVID, pues compañeros jueces, amigos del deporte han fallecido y esto al menos es un merecido homenaje para aquellos que han partido por esta enfermedad, un reconocimiento por su esfuerzo, al menos en el fútbol de natación. Nos ya hemos perdido atletas, compañeros, jueces, compañeros que han estado dentro del ámbito de la natación, pero hablo de la natación, pero en otros deportes también han partido
yo creo que al menos en este impacto social es saber que han dejado una huella, han dejado un legado y que lo más importante es recordarles en su quehacer y siempre dicen, siempre que se van hicieron cosas buenas, hay que recordar las cosas buenas, no las malas, ¿no? Mejor las Claro. malas las olvidamos y pensar que hizo bien, que dejarlo. Recientemente al menos podemos decir, recuerda lo bueno, ¿no? Y lo bueno que dejaron, porque en el ámbito del deporte le ha pegado mucho esta situación del COVID. Por ello, para ellos un merecido homenaje, un aplauso a donde estén, en otro universo, porque ya son parte del universo, y es recordarlos porque sí han dejado una huella, ¿no? Entonces yo creo que para ellos es este merecido homenaje a aquellos que han partido por esta situación tan adversa para todos nosotros y más en el deporte como lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Claro. Pues bien, Javi, a ver, entonces, por lo que toca al impacto del jueceo, entonces, ¿se ha impactado socialmente la actividad del jueceo y arbitraje deportivo? Digo, específicamente en el deporte. Sin embargo, esto se ha ido trasladando a la sociedad, no solamente a cada individuo que va participando, que son los deportistas, sino también a los espectadores, a la comunidad deportiva e incluso a las naciones, como habíamos comentado en un inicio, ¿verdad? Sí, totalmente. El árbitro, aun cuando el papel sea secundario en sentido estricto por el funcionamiento del propio deporte, tiene un actuar importante para mejorar las reglas, en su opinión, para proponer a través de la propia federación o a través de la asociación, es decir, cómo pueda mejorarse, por supuesto, ¿no? En su entorno social, pues implica en que la gente pueda motivarse a tener otra carrera en el ámbito del deporte, ¿no? Que no se desmotive, que a lo mejor dice, hijo, es que soy muy mal atleta, pero a lo mejor vas a ser muy buen juez o muy buen entrenador. Adelante, o sea, una no te condiciona a otra, ¿no? Hemos visto casos en que a lo mejor eran muy malos jugadores y fueron muy buenos entrenadores. Ah, pues excelente. Pero hay una dedicación que debes de, y en el jueceo es así. Aquí aplicas la regla, aprendes a estar constante, estar despierto, estar atento a los detalles, te vuelves muy observador. Aquí creo que es un constante aprendizaje y una disposición de tiempo primordial. Como digo, el factor económico puede ser en su momento atractivo y por eso te puedas inclinar, es muy válido, nadie te dice que no, no está peleado con el bolsillo, simplemente a lo mejor comprendas que pues vas a ir de manera gradual aprendiendo, ¿no? No Claro. es lo mismo el Oye, juez que lleva 20, 30 años a que tú vas empezando apenas. sí, no, y además, derivado precisamente de esto que realiza el juez a partir de su experiencia y de su capacitación y de las decisiones que toma en un encuentro deportivo importante, pues puede provocar ciertas reacciones sociales, ¿no? O sea, no solamente en un sector, sino puede ser en todo un país. Digo, todos decimos, híjole, el juez es un mal necesario, pero yo creo que debemos de cambiar la percepción a que es un bien necesario porque alguien tiene que medir, alguien tiene que mediar dentro de las actividades para no permitir la violencia, no permitir otro tipo de situaciones de discriminación, Sí, en fin, es que un mediador, impactan socialmente, ¿no? y en un momento dado efectivamente es un mediador, ¿no? Entre lo que pasa afuera, entre lo que pasa en el entrenador, con lo que pasa con el propio atleta, su familia, para calmar las cosas. Hay cosas en que no puede intervenir, pero me queda claro que la mayoría de las ocasiones lo hemos visto como el árbitro funge en separar a los deportistas por una bronca, ¿no? Como coloquialmente lo conocemos, una riña, ¿no? Alguna situación que pueda pasar y salvaguardar la seguridad del atleta, ¿no? Lo hemos visto en ocasiones cuando existe ya un conflicto mayor y lo tienen que proteger y se protegen ellos porque pues, es la integridad de la persona, ¿no? Entonces, esto causa que una decisión se le pueda ir a la yugular al árbitro, lo vivimos como país con el no era penal, Claro, totalmente, y ahí está el efecto negativo que pueda pasar, pero otros efectos positivos, pues, cuando en una situación de guerra, en una situación de bélica, ¿no? Cómo actúa, ¿no? Cuando está difícil una situación, cuando puede llegar a conciliar a los atletas o calmarlos o que existe el diálogo, por supuesto, ¿no?
pero con el Claro. respeto, ¿no? Sí, no, y así vemos cómo sí esta actividad impacta en nuestra sociedad, me refiero a nuestra sociedad en lo general, no nada más en nuestro país, sino en todo el ámbito deportivo, y que esto veo que la actividad del juez una intervención buena, es una intervención que nos va a afectar de manera positiva, ¿no? No, y que siempre tiene que estar preparado, ¿no? Para las circunstancias que puedan venir. Digo, uno como juez siempre espera que todo esté tranquilo en una competición, Sí, claro. pero, pero de repente no pasa y entonces tienes que saber cómo actuar para resolverlo, ¿no? Entonces, lo que siempre uno espera es tranquilo, llegar a mi competencia, todo en orden, vámonos, ¿no? Que es Claro, lo normal, ¿no? Que sería lo idóneo, pero a veces no es así. Entonces, claro. como bien decía un buen amigo y también juez de UNAM, Luis Julián, dice, no, te sabrás el reglamento, pero nadie te dice qué pasa en una competencia. Entonces, efectivamente, tienes que estar preparado para cualquier adversidad en un momento dado. Ya. Entonces, son las No, pues cosas y consejos que vas aprendiendo, ¿no? sí, no, fundamental entonces, pues el estar capacitado. Jalil, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado y nos hayas ayudado con este tema. Que pases un excelente día. No, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos de Deporte UNAM y seguimos atentos a los comentarios y gracias por la invitación nuevamente y saludos a todos y buen inicio de año 2021. Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien a todos.